Y lo que sí se sabe es que es una aceptación, sería una aceptación por parte de Estados Unidos de lo más importante, y es que es una capitulación. El pueblo palestino sigue siendo masacrado, pero también el sur del Líbano. Si los bombardeos siguen hacia el sur del Líbano, el contraataque por parte de Irán hacia Israel se producirá sí o sí, porque eso está dentro de todos los acuerdos que se están manejando. Es decir, no hay nada concreto aún, es una farsa total por parte de Donald Trump, lo cual las reservas de China son al menos el triple de lo que son los que tiene Estados Unidos, es decir, entre 1.400 y 1.300 millones de barriles de petróleo. Respecto al tema geopolítico, es una derrota en toda regla de Estados Unidos. Simplemente no se está hablando suficientemente de los ataques que están ocurriendo en Rusia. El problema es por dónde están pasando estos drones y es por suelo OTAN, por todos los países, los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Si se amplía el frente hacia el resto de la frontera OTAN con Rusia, la cosa se puede complicar muchísimo. Estoy casi que convencido que el viernes, en esa declaración de Donald Trump, regresando a lo que es Irán, saldrá, como ha hecho siempre, los fines de semana a declarar un ataque de Estados Unidos sin precedentes un viernes porque las bolsas no operan el fin de semana. Y algo fundamental sobre lo que comentaba de las reservas chinas es, si tiene alrededor de 1.400 millones de barriles de reservas China y 370 Estados Unidos, ya ni te cuento Europa. Es decir, si hay un conflicto mayor, China dice tranquilamente me puedo abastecer internamente y aguantar, mientras que eso o a ustedes se les va a reducir esas reservas estratégicas de petróleo muy pronto antes que a mí. El problema aquí, volviendo a la América Latina, es que nosotros no tenemos reservas. En Ecuador han destruido en un autoatentado, presumiblemente, pero es un autoatentado hacia la única refinería que teníamos fuerte, que es la refinería de Esmeraldas, para poder importar gasolina y diésel que favorece a los grupos vinculados al señor Daniel Noboa, y que eso es lo que se persigue en Colombia y en Perú con Fujimori y Espriella, favorecer a estos grandes grupos de importadores de combustible para su beneficio en detrimento de los pueblos. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite Radio del Pueblo. Para nosotros, y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Radio del Pueblo, AM 830. Cenizas de Babilonia, Diáspora Española, con Francisco López. Bueno, y nos vamos con este calor de Andalucía, nos vamos al Reino Unido, que no sé si hará calor, hará frío, con Paloma García Bellido, y nos vamos también a Ecuador con Alex Flores. Buenas tardes, compañero, compañera, ¿cómo estáis? Bien, en una zona bastante más fresquita que Andalucía. Sí, pero nada, digo, vamos a dedicarle una cancioncilla, como no sé dónde para, digo, por las dudas, así se pone de rumba. ¿Y tú, Alex, cómo vas, campeón? ¿Todo bien? Hola Francisco, hola Paloma. Sí, aquí en Quito, en Ecuador, estamos en la primavera. Ya haré otra transmisión desde mi jardín. Muy bien. Vamos a empezar fuerte. Parece que se ha firmado, se va a firmar un memorándum de paz entre Estados Unidos e Irán. Yo quisiera hablar de ese acuerdo de paz y ese rechazo de Israel, ese acuerdo, ¿no? Cuando Israel se opone a algo es porque no tiene que ser muy favorable hacia sus intereses. Vamos a comenzar con Paloma y luego seguimos con Alex. Sí, es lo que se llama un memorándum de entendimiento que no lo ha firmado todavía Irán. Es decir, está en estos momentos, ha habido una firma electrónica que se hizo el domingo pasado con una serie de puntos, 14 puntos, pero esto no ha sido ratificado todavía por Irán. Es decir, que en Irán están en estos momentos reuniéndose para saber si la nueva jerarquía que tienen, que está hecha de 13 miembros del Consejo Nacional,
y están separados en un grupo de dos que son más bien progresistas comparado, o más bien no prooccidentales, pero más bien progresistas, comparado con un grupo bastante más fuerte, si esto lo aceptarían ellos. Por lo tanto, todavía no hay una decisión y se podría cambiar en algún momento. Lo que sí se sabe es que el viernes, día 19, tendrán que reunirse en Ginebra para hacer la firma, si es que todo se mantiene. Son 14 puntos y aparecen estos 14 puntos en diferentes lenguas. Aparecen en farsi, en árabe y en inglés. Por lo tanto, no se sabe realmente en qué se podría resumir en una sola lengua. Y lo que sí se sabe es que es una aceptación, sería una aceptación por parte de Estados Unidos de lo más importante, y es que es una capitulación, porque les piden a los Estados Unidos que les paguen reparaciones, 300 billones, para empezar, sería lo mínimo que se aceptaría. Se le dice a Estados Unidos que tendría que ser firmado en el Consejo Permanente de la ONU cualquier resolución que se tuviera, que eso es bastante fuerte. Y también se sabe que las sanciones se las van a quitar, que le van a permitir que todo el petróleo que quiera pasar a través de los barcos desde Irán hacia afuera se va a permitir, lo va a controlar económicamente el Treasury, lo que es el banco iraní, es decir, que se va a hacer seguramente con moneda iraní. Se sabe que se van a restaurar. El bloqueo de los americanos se va a quitar en 30 días, tienen que marcharse de las zonas de Omán y del estrecho, y en 30 días tienen prácticamente que quitar las sanciones y tienen que conseguir que el status quo del uranio que tienen los iraníes se mantenga indefinidamente. Quiere decir que no quieren ya saber nada de lo que es el uranio, el control de uranio. Las sanciones que han pedido que se les quiten y que se les quitarán incluyen sanciones de la ONU, que eso va a ser más difícil, porque la ONU puede decir en algún momento que no está de acuerdo. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos también se aceptarían, que se marcharían inmediatamente en estos 30 días, y se van a quitar también las sanciones que es de la agencia que impuso la agencia de nuclear a Irán. Por lo tanto, yo creo que han conseguido, si se consigue, han conseguido absolutamente todo. Y una cosa muy importante, van a quitarle, van a darle a Irán los 24 billones que habían robado a Irán, se los van a devolver en dos tandas, primero 12 y después otras 12 tandas. Por lo tanto, yo creo que han conseguido prácticamente todo, e incluso no entra en la discusión, que eso es crucial, el hecho de que Irán esté apoyando a grupos llamados terroristas. Eso ni entra, porque se intentaba que eso entrara. Y tampoco entra en la discusión aquello que sería la discusión de si Irán dejaría de producir misiles. Por lo tanto, es absolutamente todo a favor de Irán. ¿Tu punto de vista, Alex? Sí, bueno, una corrección, allí no son 300 millones lo que está sobre el tapete, son 300.000 millones de dólares que tendría que reconocer Estados Unidos a Irán por todas las barbaridades que han hecho en estos meses. Pero vamos a lo conseguido que resalta Donald Trump en todo este, entre comillas, acuerdo de paz. Ha dicho que son dos puntos clave: la apertura del estrecho de Hormuz y que Irán se compromete a nunca tener armamento nuclear en base al enriquecimiento de uranio que ha dicho Trump. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿para qué ha sido esta guerra entonces? Porque el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la guerra. O sea, ¿de qué triunfo está hablando Trump? Y luego, Irán siempre ha dicho que el enriquecimiento de uranio y su proyecto de energía atómica es estrictamente para fines pacíficos y de energía interna del pueblo iraní. Entonces, tampoco es algo que sea un logro como lo pinta Donald Trump. O sea, volvemos al mismo punto de partida de donde antes atacaron Netanyahu y Trump a Irán. Y esa es una controversia incluso dentro de los propios Estados Unidos, que dicen, ¿y esto para qué fue entonces, no? Luego, lo que decía antes, el miércoles pasado, hay que ver los planes que tienen los sionistas, que no están en nada de acuerdo con este acuerdo de paz. Netanyahu
Primero porque en octubre tendrán elecciones en Israel y a él le conviene que el conflicto, la guerra continúe. Y luego que ha manifestado eso de parar el genocidio que está haciendo tanto en Palestina, que continúa ese genocidio, aun cuando ya las cámaras no apunten tanto, pero el pueblo palestino sigue siendo masacrado, pero también el sur del Líbano, en donde esa fuerza, entre comillas, terrorista que señalan a Hezbollah, es la milicia civil que defiende al sur del Líbano del ataque sionista y que, según Netanyahu, eso va a continuar. Sobre el tapete han puesto las autoridades, los negociadores de Irán, que eso también es inobjetable, es decir, ya han amenazado con que si los bombardeos siguen hacia el sur del Líbano, el contraataque por parte de Irán hacia Israel se producirá sí o sí, porque eso está dentro de todos los acuerdos que se están manejando. Tanto es así en las entrevistas recientes a Donald Trump le han preguntado, bueno, ¿y cuál es ese acuerdo? Díganos qué exactamente qué es lo que tiene esto. Y ha dicho que de momento no puede dar ningún detalle, pero que este viernes dará palabra por palabra ese acuerdo que se ha logrado. Es decir, no hay nada concreto aún, es una farsa total por parte de Donald Trump en este acuerdo de paz que lo que ha perseguido es catapultar las acciones de SpaceX de Musk que salió a bolsa este viernes. Entonces necesitaba pacificar a los mercados, tranquilizar a los mercados para que las acciones de Elon Musk en esa empresa SpaceX que suministra una serie de herramientas de control masivo de la población a nivel mundial, además de su proyecto espacial, etcétera, subiese en bolsa y eso es lo que ha sucedido. También viene mucho, y termino con esto, el tema geopolítico hacia China. El objetivo era controlar, invadir, tal como hicieron con Irak, a Irán y cerrarle el suministro energético hacia China. En contrapartida, China no solo que no ha sufrido ese impacto, sino que, y está ahí en las estadísticas en Google, si quiere cualquier persona lo puede encontrar, China ha reducido la importación de petróleo al menos en un 40% durante todos estos meses para que sus refinerías, que también exportan diésel y gas hacia el mundo y gasolina, eh, se concentren en su consumo interno. Es decir, las reservas de petróleo de China ha quedado demostrado, aun cuando no son públicas, que son muy superiores a las reservas de petróleo de Estados Unidos, esas sí son oficiales, se calcula alrededor de entre 413 y 415 millones de barriles de petróleo, que han sido reducidas en estos meses a 370, 350 millones de barriles, con lo cual las reservas de China son al menos el triple de lo que son los que tiene Estados Unidos, es decir, entre 1.400 y 1.300 millones de barriles de petróleo, que les hace posicionarse geopolíticamente en un conflicto mayor, supongamos que con Taiwán, para soportar cualquier arremetida, Claro. igual que lo han hecho con Irán a lo que es China. Entonces, las cuestiones respecto al tema geopolítico es una derrota en toda regla de Estados Unidos y Estados del Unidos. mundo, donde hemos sufrido y seguimos sufriendo los devaneres de estos psicópatas. Ahora nos vamos a Europa, tú que estás más cerca, Paloma. ¿Cómo estás viendo? Porque se habla mucho de paz entre Ucrania, Rusia. Zelensky llegó a pedir una reunión vis a vis con Putin, pero por otro lado estamos viendo que hay una capacidad de respuesta actualmente, sobre todo con ataque de drones en distintas provincias de Rusia y más también, bueno, hace poco asistimos también a una residencia de estudiantes que fue bombardeada por Ucrania y eso prácticamente en Occidente casi no se ha escuchado nada, donde murieron 22 personas, 22 estudiantes. ¿Cómo estáis viendo en Europa esta capacidad de respuesta de Ucrania con estos ataques con drones a Rusia? Bueno, en Europa simplemente no se está hablando suficientemente de los ataques que están ocurriendo en Rusia.
pero la parte rusa, que yo es la que estoy siguiendo, sí que están discutiéndolo. Y lo que parece que está ocurriendo en Rusia es que se están hartando, es decir, están llegando a un momento en el que se están saturando porque están entrando no solamente en la zona cercana a Ucrania, sino que han entrado en San Petersburgo, han entrado muy profundamente con drones. Em, por lo que yo En Moscú, sé, meramente, ayer atacaron una refinería en el centro de Moscú. sí, bueno, en San Petersburgo una refinería justo el día que tenían una reunión económica, de un foro económico anual que tenían en San Petersburgo, el mismo día bueno, atacaron con drones una refinería que estaba al lado de San Petersburgo y atacaron también un astillero donde tenían parte de elementos preparándose para la parte báltica, ¿no? Porque está en el Báltico. Entonces, lo que sí se sabe es que dentro de, y eso creo que ya lo comenté la vez anterior, a lo mejor lo tengo que repetir, pero que dentro de lo que es el Kremlin hay dos visiones. Una es de tranquilidad, que es la parte de Putin, es decir, no responderán agresivamente no se meterán en una zona nuclear de respuesta todavía, pero lo importante es que están, independientemente de esto, China se ha reunido y fue a ver particularmente al presidente de Corea del Norte. Si nos fijamos, lo que está pasando es lo siguiente. Las fuerzas nucleares que tienen en estos momentos las dos grandes potencias que están en estos momentos luchando, antes se contaba con la bomba nuclear, la bomba atómica que tenía la India. Es decir, la India junto con China y junto sería China, Pakistán, Rusia y la India, tenían ya una cierta integración de efectos nucleares. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en estos momentos la India se ha ido. Entonces han intentado meter ahora a Corea del Norte, pero Corea del Norte no es suficiente porque la India se ha ido junto con los Emiratos Árabes y con Israel, se ha ido con la parte occidental. Quiere decir que en estos momentos tienen un balance que no es favorable para la China. Entonces, incluso si integran a Corea del Norte, tendrían solamente, si las contáis, tendrían solamente 4 bombas nucleares, comparado con las 5 bombas nucleares que tendrían los occidentales, porque tendrían el Reino Unido, Francia, Israel, USA y tendrían la India, es decir, tendrían 5 contra 4. A ese efecto, en la última reunión de San Petersburgo, lo que yo pude oír es que Putin está dando mucho uranio a los países del Cáucaso. Es decir, que están empezando a plantearse, ya están desarrollando rápidamente plantas nucleares en todo el Cáucaso, todo lo que la influencia que pueda tener en estos momentos Rusia en el Cáucaso. Eso quiere decir que se están reforzando las fronteras de Rusia del sur, se están reforzando con quizá bombas nucleares. Si Irán no puede hacerlo, lo van a tener que terminar haciendo las bombas del Cáucaso. Y ante esto, si no empiezan los europeos a empujar muy fuerte, Rusia no tendría que utilizar su defensa, porque daros cuenta, Rusia en este momento tiene dos frentes, uno con Ucrania, con todo el occidente nuclearmente, y otro con Irán. Luego está en dos frentes que tiene que estar defendiendo y se sabe que Rusia sería la que respondería a Ucrania porque no creo que China respondería. Lo único que sabemos es que China sí respondería a un ataque a lo que son las infraestructuras de todo lo que es Eurasia. Es decir, si se metieran Israel, empezaran a atacar toda la infraestructura de Eurasia, que está ya controlada por Pakistán, o sea, en estos momentos Pakistán ha conseguido que haya una asociación de países que están en estos momentos ayudados por Rusia y por China. Y esos son Pakistán, Egipto, Saudi Arabia y Turquía. Hay 5 países que están en estos momentos aliándose con China y con Rusia. Por lo tanto, si esa nueva infraestructura que está creando China, lo que serían los BRICS, se han extendido, han perdido la India, pero se están extendiendo hacia Eurasia, si eso lo mantienen, claramente sería para proteger toda la infraestructura de mercados que tienen Eurasia. Alex, al respecto, ¿cómo Bueno, lo ves desde la lejanía? hombre, el peligro es cómo lo están ejecutando esos ataques al suelo ruso, y ya, como decía Paloma, muy, muy dentro del suelo de Rusia.
a instalaciones civiles, ¿no? Otro colegio ha sido atacado por parte de estos psicópatas, pero el problema es por dónde están pasando estos drones y es por suelo OTAN, por todos los países, los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, para que la OTAN entre en juego en un posible contraataque represalia por parte de Rusia, porque no se puede identificar si los drones salieron exactamente desde Ucrania y pasaron con beneplácito de estos países por su espacio aéreo hacia Rusia, o si esos drones salieron desde estos países bálticos en ataque a Rusia. Entonces ese es un peligro tremendo para tener la excusa de lo que está en el papel está sucediendo en Ucrania, está operando la OTAN allí, pero claro, si se amplía el frente hacia el resto de la frontera OTAN con Rusia, la cosa se puede complicar muchísimo para todo el pueblo europeo y deberían estar muy movilizados en detener esto que les llevará a una guerra que nadie quiere con Rusia, inducida por Estados Unidos y por Israel. Volviendo al tema que comentábamos antes, yo estoy casi que convencido que el viernes, en esas declaraciones de Donald Trump, regresando a lo que es Irán, saldrá, como ha hecho siempre, los fines de semana a declarar un ataque de Estados Unidos sin precedentes, un viernes porque las bolsas no operan el fin de semana. Y el lunes saldrá con otro acuerdo histórico de paz. Ya van como 40 veces que Donald Trump dice lo mismo y, Sí. y nada que ver. Entonces, la situación es bastante crítica respecto a esto y algo fundamental sobre lo que comentaba de las reservas chinas es si tiene entre alrededor de 1.400 millones de barriles de reservas China y 370 Estados Unidos, ya ni te cuento Europa. Es decir, si hay un conflicto mayor, China dice tranquilamente me puedo abastecer internamente y aguantar, mientras que eso o a ustedes se les va a reducir esas reservas estratégicas de petróleo muy pronto antes que a mí. El problema aquí, volviendo a la América Latina, es que nosotros no tenemos reservas. En Ecuador han destruido en un autoatentado, presumiblemente, pero es un autoatentado hacia la única refinería que teníamos fuerte, que es la refinería de Esmeraldas, para poder importar gasolina y diésel que favorece a los grupos vinculados al señor Daniel Noboa, y que eso es lo que se persigue en Colombia y en Perú con Fujimori y Espriella, favorecer a estos grandes grupos de importadores de combustible para su beneficio en detrimento de los pueblos. Entonces, América Latina no tiene reservas para aguantar un conflicto mundial y ese vuelve a ser el escollo en donde en lugar de estar unidos, que cada vez estamos más distantes, producto de estos gobiernos de vasallos como Milei, Noboa, etcétera, en la región, CAS en Chile, y todo eso hace que la perspectiva hacia lo que está sucediendo tanto en Ucrania como en Irán nos ponga en vilo una y otra vez, producto de estos psicópatas Sí, comandados sí. en Europa con la señora Ursula von der Leyen. Vamos a ir terminando, vamos a 3 minutillos cada uno, vamos bien de tiempo. ¿Qué os parece? No sé si estáis siguiendo el G7 que se está celebrando en Europa. ¿Qué creéis que puede aportar este G7? Está participando India, Emiratos Árabes Unidos, países como invitados indudablemente, pero hay otros países que son esenciales y que no están. ¿Qué crees que se está desarrollando y qué crees que va a aportar este G7 a la estructura política y económica mundial? Paloma. Yo creo que es una confirmación de que el Occidente todavía no se siente derrotado. Y lo realmente sorprendente es que haya aparecido ahí Lula, porque Lula es parte de los BRICS y Egipto. Sí, sí, el general Sisi está también ahí. Mm. Y la pregunta es, ¿qué hacen ellos dos en unas reuniones que claramente son pro-occidentales? Está Japón, está Canadá. Está Inglaterra, Francia, Macron, claro, está ahí como un pelele, y lo que hay es que Europa sigue mantenida en una visión de su futuro completamente en los brazos de Estados Unidos y quiere, yo lo que estoy viendo y lo que pienso que puede ocurrir es que
el hecho de que Estados Unidos haya dicho que no protege ya a Europa ha sido muy efectivo, porque Europa se va a tratar de rearmar, y lo estamos viendo ahora mismo en España, como está intentando meterse en el rearme, y como el hecho de que Europa se rearme y ponga dinero que tendría que utilizar para los servicios sociales de los países, el hecho de que eso esté ocurriendo es que van a atacar a Rusia. Y por lo tanto, tanto Estados Unidos como Europa van a terminar entrando a por el petróleo de Rusia. El petróleo de Rusia es el que está fomentando, y el de Irán. No han conseguido el de Irán. Rusia es la que, es un poco lo que ocurría con Venezuela. Venezuela era la que pasaba todo el petróleo a Cuba. Bueno, pues Rusia está pasando el petróleo a la China. Entonces, lo más importante en estos momentos es deshacer toda la producción de Rusia, si es posible, adquirirla como Venezuela, si es posible, y van a utilizar a Europa para ello. El rearme europeo es una visión de futuro que creen y siguen haciendo desde Bretton Woods, desde Churchill, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. La idea es que van a terminar entrando en Rusia. Va a ser la tercera entrada. Entró Napoleón, entró Hitler, y ahora van a intentar entrar otra vez, porque los minerales que tienen en estos momentos Rusia y China son impresionantes. Para que os deis una idea, hagáis una idea, todos aquellos patriots y todos aquellos elementos que están utilizando contra Irán, en estos momentos, si los han perdido porque tendrán que volver a rehacerlos, dependen de 18 minerales que solo tienen China y Estados Unidos y Rusia. Es decir, que la producción de armamentista de Estados Unidos depende de los materiales que tienen en estos momentos Rusia y la China. Y si nos damos cuenta de eso, vemos que que Estados Unidos no tiene la fuerza de armamento que tenía antes. Y, por ejemplo, ahora está intentando, no sé si lo habéis oído en las noticias, se está metiendo ya por el Pacífico, porque está viendo que si no ha conseguido cortar a China la salida del petróleo por el estrecho de Hormuz, porque eso ya está, prácticamente no lo han conseguido cortar, ahora van a Malaca. Y entonces están organizando ahora en el Pacífico, asaltando a botes de drogas, lo mismo que hicieron con Venezuela para poder entrar en el Caribe. Están asaltando, es decir, van a por Taiwán. Entonces, lo están esperándose que Rusia sea invadida por los europeos y por Canadá, y al mismo tiempo van a intentar a ver si China la pueden debilitar por la zona del Taiwán, puesto que Japón, hablando del G7, Japón está en esas reuniones. Japón no tendría que estar en esas reuniones. Está como país invitado. Alex, al respecto. Sí, bueno, lo que dice Está Paloma hablando. es simplemente el posicionarse ahí, plantarse Donald Trump para decir nuestros intereses son estos y ustedes Exacto, tienen que someterse, ¿no? Y ya está, exacto. nos tienen que comprar a nosotros la gasolina, el diésel y sobre todo el gas. Ustedes, señores de Europa, tienen que ir a la guerra con Rusia. Para eso tienen que comprarnos a nosotros el armamento, tanto a Estados Unidos como a Israel, y tienen que obedecer nuestras órdenes en función de lo que dice Paloma, la apropiación de las tierras raras de China, que no las tiene Estados Unidos, que las puede someter a lo que es América Latina, pero las plantas de tratamiento de tierras raras no son de un día para el otro, también requiere Exacto. mucho tiempo para implementarlas y se las tiene ya China. Entonces la cuestión es, volvemos a los psicópatas que son estos, tanto Donald Trump como Netanyahu y también los, entre comillas, líderes europeos y el vasallaje, reitero, gran parte de América Latina, empezando por Noboa, Milei, etcétera. Pues nada, gracias por haber estado. Bueno, algo rapidito. A ver, ¿qué te está pareciendo la utilización de la política en el Mundial que está celebrando la FIFA, Alex, ahí en Estados Unidos, de meterse, de no dejar de que Irán entrene, de utilizar esos recibimientos que se están haciendo a muchas delegaciones que los están tratando como a vulgares delincuentes? ¿Qué te parece todo ese trato casi inhumano que se está dando a algunas elecciones o a algún árbitro como el de Somalia, que no lo dejaron de pasar simplemente por el artículo 33?
¿Qué te parece esta situación? Rapidito. Sí, Tu es opinión. una demostración de xenofobia total, pero yo apuntaría más a cómo la FIFA y todos estos grandes poderes de estas élites del entramado se enriquecen a raíz nuestra. Es decir, se habla de 39.000 millones de dólares de ganancia, donde nosotros somos el alma de esa ganancia y no vemos ningún beneficio para los pueblos cuando somos los espectadores. No digo que no se tenga que ver y apoyar a las elecciones, no digo eso, sino ser conscientes de cómo se enriquecen en el sentido, por ejemplo, de Estados Unidos, más allá de esta demostración de xenofobia, cómo se utilizan recursos públicos de seguridad, de infraestructura, de logística al servicio de una entidad privada como es la FIFA y donde sus beneficios ni siquiera van hacia el pueblo norteamericano y se enriquecen unos pocos. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Paloma, ¿algo que apuntar ya por terminar sobre lo que dice Alex? No, Rápido. no yo sé muy poco respecto al fútbol, sí, simplemente saber que han hecho la vida imposible a Senegal, o sea, están apuntando a un entrenador de Senegal que no le dejaban entrar, a Irán en cuanto a jugado le han dicho que se marchara, se están portando de la de la forma que Trump utiliza, que es Claro. muy groseramente confirmando sus ideas de que todos aquellos que no estén con los americanos no son bienvenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ale, por haber estado. Paloma, por haber estado. Eh, Hasta la semana que viene y a ver qué nos depara ese acuerdo, ese memorándum de paz. Si llega a cabo o explota otra vez. Israel se encargará de que no funcione. Algo hará por ahí el pájaro ese, seguro, seguro. Y Bueno, pues ojalá, hasta la semana que viene, compañeros. Un abrazote grande desde Hasta la aquí, un semana que abrazo. viene. desde Buenos Aires. Y ojalá tengamos buenas noticias de Colombia. Un abrazo. Un abrazo, Sí. eso es importante. Un Chao, abrazo. chao. Chao, chao. Siempre junto a ustedes. Radio del Pueblo, AM 830. Y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Estás escuchando Radio del Pueblo, AM 830. Aunque yo no te lo diga.